yo vivo bajo las leyes del reino de Dios, Dios promete bendecirnos, Dios promete estar con nosotros, Dios promete cuidarnos, protegernos, Dios promete que todo lo que hagamos va a prosperar, y Dios promete que cuando aún estemos pasando aflicciones y situaciones, Él va a estar con nosotros. ¿Amén? Y eso es importante, que realmente determinemos que Cristo esté en primer lugar de nuestro corazón. Y miraba esta palabra donde Jesús, por una cantidad de días antes de ir al cielo, le dio una enseñanza que me llamó la atención, porque les enseñó sobre el reino de Dios, sobre cómo vivir bajo el reino de Dios, sobre las leyes del reino de Dios, sobre lo que significa someterme al señorío de Cristo. Y eso es algo vital, porque antes de ascender al cielo, estuvo 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios. Y cuando, si ustedes recuerdan, un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús, porque él decía, nadie puede hacer las cosas que vos haces si Dios no está con vos. Entonces se quedó sorprendido porque él era maestro de la ley, era un religioso muy importante, pero se interesó por Jesús, tuvo de alguna manera la humildad de acercarse porque vio que Dios estaba con Jesús, y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, ¿no? Y qué importante es esto, que cuando yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesucristo, amén, y determino morir a la vieja vida y resucitar la nueva vida, empiezo a entender las cosas del reino de Dios, ¿no? La Biblia también dice que el hombre natural no alcanza a entender las cosas espirituales y las cosas del reino de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Cuánto comprenden esto? Entonces, una cosa que Jesús dijo es lo nacido del humano, otra cosa es lo nacido del espíritu, ¿no? Nosotros tuvimos un primer nacimiento, un nacimiento natural del vientre de nuestra madre, pero tenemos un segundo nacimiento cuando realmente nos arrepentimos y el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, nos bautizamos dando testimonio que morimos a la vieja vida, resucitamos a la nueva vida y nacemos del agua y del Espíritu, y de esa manera empiezo yo a comprender las cosas espirituales. ¿Cuánto puede entender esto? Podemos entender que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay ángeles, que hay dones espirituales, que hay manifestaciones del poder de Dios sobrenatural, que hay cosas que no son de lo humano, sino tienen que ver con cosas del reino de Dios. Y para poder nosotros entender las cosas del reino de Dios, necesitamos tener un genuino arrepentimiento y un abandono de esa vieja vida que quedó atrás, para empezar en nueva vida, siendo dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y siendo transformados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esa simiente de Dios, el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros, no solo nos abre el entendimiento de un montón de cosas, sino que podemos comprender las cosas espirituales.
las autoridades que el Señor estableció, yo puedo ejercer autoridad. Veo que hay personas que se gobiernan solas. Hay personas que no se sujetan a sus pastores, que no se sujetan a nada. Dicen, no, yo me sujeto a Dios nada más. No se está sujetando a Dios. Porque si no se sujetan a una persona que ve, menos se van a sujetar a un Dios que no ve. Y los resultados son después drásticos. Porque el reino de Dios tiene leyes espirituales. El reino de Dios, Dios ha establecido cosas que ya son fijas y no son inamovibles cuando puedo entender esto. Y a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermano, y practicamos lo que Dios estableció, funcionan todas las cosas. Funciona mi vida espiritual, funciona mi matrimonio, funciona la economía. ¿Por qué? Porque yo absorbo las leyes del reino y las pongo en práctica, las creo, y Dios respalda su palabra. Amén. Diga conmigo, Dios respalda su palabra. Amén. Dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Busque conmigo el libro de Hechos, capítulo 1, y yo no di algunos versículos. Hechos, capítulo 1, versículo 1, y fíjese que no le hablé de otra cosa, le hablé de las cosas del reino. El reino de Dios y la autoridad de Dios en el cielo y la autoridad de Dios en la tierra. Dios tiene la soberanía, Él es el que manda, es el Señor, es el Rey. Si lo acompañan al versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús, escuche, comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo leemos nuevamente. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿De qué les habló? Del reino de Dios. ¿Es un tema importante? Es un tema re importante. Porque si tuvo 40 días hablándole del reino de Dios, es un tema para tener en cuenta muy presente. ¿Cuánto entienden esto? Es un tema para cuando usted vaya a su casa, mire, hay tela para cortar con este tema. Empezar a buscar. Porque si este tema, Jesús durante 40 días lo repitió, el tema de enseñar sobre el reino de Dios, es porque es un tema vital para todo cristiano. Y Él tenía que entrenar a los discípulos para que ellos se enseñaran al resto. Amén. Es más, dijo que Jesús les enseñó algo cuando los discípulos echaban a los niños, echaban flea, ¿no? Chicos, veo que hacen lío, pero Jesús dijo: déjenlo que vengan a mí, porque de los tales es el reino, ¿no? Porque el que no fuere como un niño no va a entrar, ¿no? Entonces, el que no fuere como un niño tiene esa humildad de la inocencia, ¿no? Tiene esa docilidad de ser llevado, ¿no? Tiene ese corazón que va absorbiendo la enseñanza, ¿no? Y tomó el ejemplo como un niño, ¿no? Porque quizás los niños eran despreciados de alguna manera. Pero Jesús le dio la importancia, no solo que le dio importancia a los niños, porque los bendecía, sino dijo: ustedes, el que no fuere de ustedes, me incluyo, como un niño, no va a entrar al reino, ¿no? Y qué importante saber que
siempre para vivir, hermano, siendo gobernado por Dios y por el Espíritu de Dios, tenemos que tener la humildad para decir: Señor, no voy a dejar de aprender, voy a dejar guiarme, voy a dejar que me enseñes, voy a dejar, Señor, que rompas argumentos que tengo en la mente para tener la humildad y la sencillez de un niño para poder entender las cosas del reino de Dios. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, que pasa años en la iglesia o ha estado con gente cristiana y no entiende las cosas del reino? No agarra una, porque hay que tener ese corazón predispuesto. Amén. Y Jesús, después de haber resucitado, estuvo con ellos, ¿no? Y les enseñó acerca del reino de Dios, ¿no? Y una de las cosas que le enseñó, cuando usted busca Mateo 6:33, él enseñó que busquemos el reino de Dios, busquemos que Dios gobierne, que Dios nos dirija, que Dios esté en primer lugar, que estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide y que Él esté primero en nuestra mente. Y lo demás, Dios lo va a empezar a acomodar. ¿Cuánto entienden esto? Generalmente, la mayoría, hemos hecho todo al revés. Le damos prioridad a un montón de cosas y el Señor cuando tenemos tiempo. Hemos quizá tenido cosas que dividen nuestro corazón. Sí, a Dios lo amo, pero amo más mi deporte. Sí, a Dios lo amo, pero amo más mis autitos. Sí, a Dios lo amo, pero mi casita, ¿no? A Dios lo amo, pero mi trabajito, que no me saca el trabajito porque me muero. Usted ve gente que ha vivido 40, 50 años o 30 agarrado a su empresa, a su trabajo, y si le sacan eso, le agarra un ataque, porque su corazón está ahí. Y Jesús dijo que tenemos que buscarlo primeramente a Él. Él tiene que, hermano, gobernar nuestros pensamientos. Y para tener el pensamiento de Dios, yo tengo que absorber la palabra de Dios. Porque ¿qué voy a sacar de mi mente si yo no absorbo la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra more en abundancia. Tenemos que tener la palabra en nuestra mente, ¿no? Aunque mucha gente hoy no usa la Biblia, pero la Biblia es la palabra más segura, es la palabra de Dios, es la que nosotros necesitamos recibir en nuestro espíritu para que haga la obra de cambio y de transformación en nuestro carácter y en nuestros pensamientos. Y cuando Dios hace esa obra de transformación por el Espíritu y por la palabra, nosotros, hermano, vamos a poder disfrutar el vivir bajo el reino de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Cuando uno, hermano, dice que, también la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Porque en ese tiempo había complicaciones, porque bueno, la comida, si la comés, era comida que estaba en la carnicería, y algunos dicen, no la tenés que comer, otros ya tenés que comerla. Y bueno, había todo un conflicto, porque esta está, digamos, ofrecida a los ídolos, entonces por el motivo de conciencia, si vos crees que es pecado, no la comás, y otro, bueno, había todo un conflicto, y el Señor guió al apóstol a decir, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios, hermano, sabemos que tenemos que caminar en justicia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Se lo simplifico. Tenemos que caminar derecho. Amén. Tenemos que escuchar las leyes del reino y aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Entonces, eso es justicia. Y la paz que viene de Dios, tenemos que buscarla. Dice, busca la paz y síguela. A veces la tenemos por una semana, pero no es la idea que la tengamos por una semana. Busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Amén. Dios es el que escucha a aquellos que caminan en justicia. Hermano, el caminar en justicia no quiere decir que somos perfectos, pero nuestra intención es seguir siendo perfeccionados. ¿Cuántos me entienden con esto? No tomar la gracia de Dios como el libertinaje. Vio que también ese otro tema para después, de un momento, ¿no?
Muchos hablan de la gracia para habilitar a decir, bueno, hace cualquiera, total, si te arrepentí, Dios te perdona. Entonces, introducen, ¿no?, dice Judas, herejías y, digamos, y utilizan la gracia de Dios para vivir una vida loca, total, si te arrepentí, Dios te perdona, estamos bajo la gracia. Fíjate el ladrón crucificado. Creyó en Jesús y fue al cielo. Pero, hermano, si nosotros estamos viviendo bajo el reino de Dios, tenemos que tener temor de Dios. ¿Cuántos saben esto? No podemos chicanear, no podemos especular. Tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, dice que tienen como fruto, como resultado en sus obras, en su carácter, en su mente, la santificación, la purificación, la limpieza. ¿De qué? De nuestras viejas mañas, del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de los pecados sexuales, del adulterio, de la fornicación, del robo, del hurto, de la lascivia, de un montón de cosas. Entonces, si hemos decidido vivir bajo el reino, sabemos que la gracia está, pero no abusemos, hermano. Tengamos un corazón reverente ante Dios, porque Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y Dios ve el corazón, no ve lo que ve. Nosotros podemos, hermano, tener una apariencia de piedad, tener cara de santo y hablar lindo y recorrer la Biblia con la memoria, pero Dios conoce, hermano, lo que hacemos en secreto. Entonces tenemos que tener temor reverente, porque eso nos va a permitir vivir las cosas sobrenaturales del reino. Porque cuando el reino de Dios viene, no solo que hay justicia, paz y gozo, alegría en el corazón, sino que Dios, digamos, tiene un ambiente donde Él puede irrumpir, transformar una persona, transformar un matrimonio, transformar una iglesia, cambiar una ciudad, como lo ha hecho en la historia. ¿Por qué? Porque han decidido entrar bajo el gobierno de Dios. Amén. Recuerdo a un compañero que yo le prediqué al Señor, bueno, en todos los trabajos que iba, predicaba la palabra. Dice, no, Gille, está todo bien, dice, pero yo mi vida la manejo yo. No, que Dios maneje mi vida, no, yo quiero ser independiente. Veo que está la onda de ser liberal, de ser independiente, de yo hago lo que yo quiero, yo soy libre. Pero cuando decidimos seguir a Cristo, debemos estar bajo la autoridad de Cristo. Amén. Hemos decidido ser esclavos por amor, ¿no? Y también, digamos, el Señor nos ha hecho hijos, ¿no? Pero si usted ve las cartas apostólicas, más allá de que somos hijos, los apóstoles en las salutaciones dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Amén. Siervo significa esclavo. El siervo no hace lo que quiere, el siervo hace lo que quiere su Señor. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo quiero estar sometido bajo tu autoridad? Y no es como a mí me parece, es como vos digas. No es mi tiempo, es tu tiempo. No es a mi manera, es a tu manera. Vos mandás, eso es, hermano, es estar bajo el señorío de Cristo. No es me enojo si no me lo me das lo que yo quiero. No es me enojo si esperé tanto tiempo y no me da lo... No es así, hermano. Porque si Dios no tiene que procesar, va a dejar que pase el tiempo hasta que tengamos el carácter de Jesús. Hasta que seamos dependientes, hasta que seamos mansos, hasta que seamos humildes, hasta que tengamos la característica de un hijo que vive bajo el reino, que es el amor. ¿No? El amor es la característica de alguien que vive bajo el reino. La misericordia, hermano, porque dice que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y alguien que vive bajo el reino debe comprender lo que es la misericordia y la gracia de Dios. El saber que una persona puede llegar llena de pecados, con un prontuario en su vida, pero al arrepentirse el Señor le perdona, le limpia y entra en el reino. ¿Cuántos entienden esto? Otra persona que es creyente, que es un obrero, que es un hermano que hace años cayó de la gracia de Dios. Los pecados son pecados, pero las consecuencias de cada pecado son diferentes. ¿Cuántos entienden esto? No es lo mismo mentir, el pecado, que matar a una persona. ¿La consecuencia cuál es? Te van a poner preso, cadena perpetua, digamos.
Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona los pecados. ¿Cuántos entienden esto? Nos limpia, porque lo creemos, porque lo dice la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y el que vive bajo el reino tiene que mirar a todas las personas bajo la gracia de Dios. Amén. Puede haber un obrero, puede haber un hermano que de repente, pastor, este pecó como loco, pero se arrepintió. Dios lo perdonó. Ya está. El Señor, ¿qué le dice? Cuidado, no peques más para que no te entierres más en el barro. ¿Cuánto entiende esto? ¿Y Dios qué hace? Lo levanta. Y Dios levanta, y Dios lo levanta en honra. Y el que no entiende la gracia es decir, ¿cómo este tipo, esta mujer, pastor, está haciendo esto o está haciendo otro? Si hizo esto y esto. Entonces no entendemos la gracia de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Y si no entendemos la gracia de Dios, hermano, no tenemos luz. No hemos entrado al reino todavía, hermano. Porque si hay algo, hermano, que predomina en la Biblia, es la misericordia. Es el Dios de oportunidades. Es el Dios que siempre nos va a levantar. Y aunque otros acusen para apedrearnos, Él nos va a decir, está bien, te arrepentiste, listo, estás perdonado, levantate y dale para adelante. ¿Cuánto entienden esto? Es muy importante que la iglesia entienda, hermano, la misericordia de Dios. Porque ¿cómo vamos a contener a los heridos? ¿Cómo vamos a contener a las prostitutas? ¿Cómo vamos a contener a los homosexuales? ¿Cómo vamos a contener a los que tuvieron 7 matrimonios? ¿Cómo vamos a contener a aquellos que tienen todavía adicciones al juego, a los caballos, a la ruleta? ¿Cómo vamos a contener a esa gente que va a llegar? Pero con un corazón arrepentido, Dios le va a perdonar. Y si viven bajo el reino, el Espíritu Santo hará una obra de transformación. ¿Cuántos entienden esto? Es muy importante que entendamos. Jesús, que le habló acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Y también hay una palabra que dice que muchas personas querían seguir a Jesús. Señor, te seguiré. Y Jesús dijo, mirá que no tengo yo un hotel 5 estrellas, no tengo una habitación, nada, no tengo dónde recostar la cabeza, decía Jesús. No, te seguiré. Entonces el Señor le dijo unas palabras, ¿no? Usted ya conoce el pasaje. Pero tengo que ir a enterrar a mi padre porque tengo que hacer... Entonces el Señor le dijo, mira, los que miran para atrás no son aptos para el reino. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dejemos de arrastrar las cosas pasadas. ¿Cuánto entiende? Porque no vamos a poder entrar al reino, porque vivimos del pasado, de lo que nos hicieron, de lo que hicimos, de los pecados que Dios ya nos perdonó, de los errores que cometimos. Entonces no podemos entender, no podemos comprender, no podemos disfrutar, no podemos tener vida abundante porque estamos atados al pasado. Y si el Señor nos perdonó el pasado y echó nuestros pecados al fondo del mar, ¿por qué nosotros vamos al fondo del mar a querer buscar los pecados? ¿Cuántos entienden esto? Entonces, tenemos que mirar para adelante. Nosotros tratamos con muchas situaciones de matrimonios. Muchas situaciones. ¿De qué sirve, hermano, remover atrás? ¿De qué sirve culparse y decir, pero si estamos en Cristo, si perdonamos, si aplicamos la gracia, hermano, lo que pasó ya está. Las cosas viejas pasaron. Entonces, si nosotros no miramos para adelante, hermano, y miramos para atrás, vamos a estar estancados y con medio pie fuera del reino y medio pie adentro. No entramos, no entendemos, no disfrutamos, porque todavía estamos ligados al pasado. Y el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas. Amén. Él renueva nuestra mente, Él nos perdona, dice que Él nos da vestiduras nuevas y resplandecientes, Él nos da una misión, un propósito. Entonces tenemos que, hermano, renunciar a las cosas viejas, a las culpas, y saber que si me arrepentí de corazón y lo hice con el corazón y no estoy practicando las cosas malas que hacía, hermano, ya estoy perdonado. Y si pequé, bueno, tengo abogado, tengo Jesucristo para arrepentirme nuevamente y saber que Dios me va a levantar nuevamente. Entonces debemos entender eso en el reino de Dios. Fíjese, busque conmigo San Lucas 9:57, vamos a buscarlo. San Lucas 9:57.
Y téngalo en cuenta este pasaje, porque a veces uno charla con muchas personas y, hermano, el pasado ya quedó atrás. El pasado, decían un dicho, pisado, pero eso no está en la Biblia, ¿no? San Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, le hablaban a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tenía Jesús un lugar. Y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí Jesús lo cerró, ¿no? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás, ¿qué dijo? Es apto para el reino. Dejemos de mirar atrás, hermano. Proyectémonos hasta donde Dios nos quiere llevar. Amén. Dios nos quiere llevar a cosas nuevas. Dios nos quiere llevar a que caminemos en su voluntad. Dios nos quiere llevar a que vivamos bajo su reino, bajo sus leyes, bajo su señorío. Y Dios nos quiere llevar a que cumplamos el propósito. Dice la Biblia que David cumplió su propósito en su generación. Nosotros debemos cumplir el propósito, pero lo vamos a cumplir cuando estamos bajo la dirección de Dios, bajo la guía de Dios y bajo el gobierno del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Jesús dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Amén. Él no nos va a confundir. Y saber que debemos mirar hacia adelante. Amén. Debemos saber que somos llevados a llevar el reino de Dios. Llevar el reino de Dios al hogar. En el hogar también tiene que haber justicia. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Alegría. Amén. Cuando visitemos una casa, un lugar, llevemos el reino de Dios, que la gente entre al reino. ¿Cómo entra? Reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Reconociendo que Cristo es el que vino a traer salvación y vida eterna a este mundo. Reconociendo que Cristo es el único que puede llenar sus vacíos y cuando recibe a Cristo entra en el reino. ¿Amén? Y tenemos que llevar el mensaje para que mucha gente entre bajo el reino de Dios y sepa que las leyes del reino, hermano, le van a beneficiar y le van a llevar a tener una vida diferente y le van a llevar a vivir bajo la bendición de Dios. Si me acompañan a San Marcos capítulo 10, versículo 7, aquí el Señor le dio una orden a los discípulos, ¿no? De llevar el reino de Dios, ¿no? Nosotros somos llamados a ser discípulos, somos llamados a predicar el Evangelio, somos llamados, hermano, a que llevemos a Cristo a todo lugar. Mateo 10:7. Fíjese lo que dice. Mateo 10:7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? ¿Cuál era el mensaje que tenían que dar los discípulos a la gente? El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cristo se acerca para que lo reciban y para que reciban todo lo que tiene que ver con el reino. Amén. Justicia, paz, gozo, sanidad, liberación, cambios poderosos. Cuando una vida, cuando un matrimonio, cuando una familia, hermano, permite que Dios gobierne sus vidas, los cambios vienen. Los cambios vienen. ¿No? Fíjese lo que dice Mateo 17. Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y ahí, al estar bajo autoridad, podemos ejercer la autoridad que Cristo nos da, ¿eh? Para orar por las personas, para orar por los enfermos, para orar por los lugares donde hay tinieblas, oscuridad, pleito, contienda, demonios que quieren destruir las mentes y las vidas de la familia. Fíjese lo que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
De gracia recibiste, dad de gracia. En el reino de Dios hay cosas sobrenaturales. En el reino humano las cosas son cosas naturales. Pero cuando el reino de Dios se manifiesta, empezamos a ver cosas que no son naturales, que no son comunes, sino que son sobrenaturales. Como hemos visto y hemos visto infinidad de veces. No solo acá, sino en otros lugares. Porque cuando Dios viene con su reino, cuando Dios desata su gloria, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Y también dice que vayamos a las casas, ¿no? Versículo a las ciudades, 11. Dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, ¿no? En una ciudad donde los reciban. Fíjese el versículo el 12. Y al entrar en la casa, ¿qué dice? Saludarla, que seamos respetuosos, que seamos personas con ética, que seamos personas de testimonio, ¿no? Porque el buen testimonio y los buenos modales y la ética cristiana nos abre puerta. ¿Cuántos entienden esto? Cuando no tenemos respeto, cuando no tenemos ética, le echamos la culpa a Satanás. Y no es Satanás. A veces somos maleducados, somos atrevidos, somos orgullosos. Y cuando la gente se molesta, decimos, es Satanás que me impide. Somos nosotros maleducados. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Es como si nosotros pasáramos las 10 de la noche y metiéramos la música a fondo hasta las 2 de la mañana y nos entren a patelear los vecinos y digamos, qué diablo inmundo, está loco el diablo. No, somos nosotros necios que estamos faltando respeto a la gente. ¿Cuántos entienden esto? Jesús era respetuoso, decía, para no ofenderles. Anda Pedro, busca un pescado, abrirle la boca y dale para los impuestos. Jesús era respetuoso, hermano. Porque a veces creemos que porque somos cristianos nos vamos a llevar al mundo por delante. Tenemos autoridad, pero tenemos que tener ética bíblica, ética cristiana. Porque si no, en vez de abrirnos la puerta, se nos cierran. Y no es Satanás. Es la falta de formación que hemos tenido. Es la falta de aprender o de ser enseñado o mal aprendido. ¿Cuánta gente escucha mensaje y mensaje y vive pegándole a la misma piedra? Me lo dice un hermano, pastor, ¿cuántos años te ha enseñado esto? Y hacen lo contrario. Y después le echan la culpa al diablo, a los demonios. Somos nosotros los que quebrantamos la ley de Dios. Y tenemos consecuencias. Algunas son más leves, otras son más graves. ¿Dios no perdona? Dios no perdona. Pero las consecuencias, las consecuencias están. ¿Cuánto entienden esto? Y después viene el lloro el lloro y la tristeza, pero son resultados, hermano, a veces de no vivir bajo las leyes del reino. De no escuchar, de no aprender, de venir a los cultos y nos entra por acá y nos sale por acá. Y nos enseñan y nos resenseñan y nos enseñan cómo formar una familia cristiana, cómo tener un matrimonio feliz, cómo manejar la economía, cómo poder ganar las almas. Y recibimos enseñanza, pero no la absorbemos. Porque quizás tenemos la mente en otro lado. Porque cuando venimos a la casa del Señor, fíjese que Jesús enseñaba. Vivía enseñando Jesús. Predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba. Y enseñaba acerca del reino de Dios. Y después en el capítulo 5 de Mateo usted ve que enseña principios del reino para vivir en el gozo del Espíritu. Porque seguro tendremos que problemas en un mundo caído. Pero nos da principios para que nosotros lo tomemos como una constitución. ¿Vio como la Constitución Nacional de Argentina? Así tenemos que tomar ahí Mateo 5. Entonces dice que vamos a ser felices. Vamos a regocijarnos. Y qué importante es esto, hermano. Y entonces fíjese que cuando vayamos a un hogar con ética, vio que algunos decían, me acuerdo, una persona, me acuerdo hace años, dice, pastor, voy a ir ahí, voy a la casa y le voy a romper todas las imágenes. Dice, pues son idolatría. Si el apóstol Pablo tuvo la ética de entrar a un lugar lleno de imágenes, de ídolos, y buscó la manera de buscar el lugar donde había un Dios, el Dios no conocido,
y tuvo la estrategia de predicarle a través de eso, en vez de agarrar una masa y romper las estatuas, nosotros queremos hacer como los antiguos profetas. Eso quedó atrás, hermano. ¿Cuántos entienden esto? No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo bajo el reino. No podemos tomar cosas de ese tiempo, tenemos que imitar a Cristo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Qué es lo que nos conduce a no errarle? La palabra. Cuidado con aquellos que no enseñan la palabra, hermano. Cuidado con aquellos que dicen, no, pero la palabra está antigua. No, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Y hoy hay muchos hermanos que ni usan la Biblia. Y tampoco predican la Biblia, cualquier cosa menos la Biblia. Entonces estamos en un problema. Porque empezamos a tener ideas raras, ¿vio? Queremos ser más sabios que Dios y poner cosas. No, ya está establecido. Lo que tenemos que hacer es leerlo y practicarlo. Y funciona. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces fíjese que en una casa donde entremos, llevando el reino, ¿qué tenemos que hacer? Con esto termino. Y en la casa que dice el versículo 12, 10-12. Y al entrar en la casa, ¿qué dice? Saludarla. Buena onda, decirle. Y si la casa fuere digna, gente que te recibe, gente que recibe la palabra, que te respeta como un mensajero del Señor, como una mujer de Dios, ¿qué dice? Si la casa fuere digna, vuestra paz, ¿qué dice? Lo que tenés vos, le das. Vendrá sobre ella, sobre la casa. Mas si no fuere digna, o te sacan volando, la paz se va a ir con vos. Y la casa va a seguir turbada porque rechazaron a Cristo. Porque a veces Dios te envía a vos para llevar bendición a una casa y la casa se cierra. No creemos en ustedes, los evangélicos son todos iguales. Aunque tenemos algunos testimonios de terror. Pero bueno, no mezclemos las cosas, hermano. Miremos a Cristo, amén. Último tiempo tenemos cada personaje, hermano. Pero no perdamos la mirada en Cristo, no perdamos el modelo de Cristo, no perdamos la ética cristiana, no perdamos la ética bíblica, no perdamos las buenas costumbres, no perdamos, hermano, lo que significa vivir bajo las leyes del reino. No nos queramos llevar al mundo por delante, estemos bajo el señorío de Cristo. Y el que se humilla va a ser levantado. Y el que se ensalta va a caer como un pajarito. Hermano, no somos Rambo. Somos hijos de Dios. Por eso es importante, hermano, que podamos entender que mucha gente necesita que el reino de Dios llegue a su vida. Y el Señor va a llenar su corazón. Y el Señor va a restaurar, va a traer perdón, va a traer bendición, va a traer paz y va a traer justicia. Amén. Y nosotros nos vamos a gozar porque vamos a decir, vale la pena sembrar la palabra. Porque la palabra de Dios no es nuestra palabra, hermano. No es lo que hablamos lindo nosotros, lo que cae bien, un cuentito. No, es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la que transforma, es la que libera, es la que sana, es la que rompe cadenas, es la que te dice que Dios te ama y que eres una hija, un hijo de Dios. No eres cualquier cosa, tu vida es valiosa. Y que siempre hay una nueva oportunidad para venir a los pies de Jesucristo y recibir el perdón. Amén. Gloria a Dios. Que podamos vivir, después léalo, capítulo 5, hermoso, no voy a predicar ahora, pero tengamos la humildad, seamos mansos, seamos personas quebrantadas, seamos personas que nos gocemos aún cuando se burlan.